Hola, muy buenas noches, bienvenidos a nuestro programa Voces Disidentes. Esta noche con un gran amigo, un maestro, yo diría, de vocación, de nivel pues superior y medio superior, maestro Alfredo Hernández, bienvenido, ya has estado con Gracias. nosotros, te agradezco mucho. Al público que nos ve y nos escucha, pues mándenos las preguntas por WhatsApp, estará apareciendo ahí el número, o por las redes sociales. Maestro, pues agradecerte que estés con nosotros nuevamente este fin de semana, para hablar sobre un tema bastante importante ahorita con todo lo que está pasando con la educación pública, más que nada. Ujú. La importancia de la enseñanza de la economía en el medio superior, ¿no? Antes de entrar a la universidad, lo importante que es encaminar a los chicos y a las chicas para que vayan ahí definiendo qué carrera estudiar, y siempre la economía siempre es una materia que pues está en muchas áreas, la verdad. Maestro, pues bienvenido, te agradezco mucho, hasta Alfredo, que estés con nosotros esta noche. Gracias por la Y invitación. pues bienvenido al Centro de Estudios en Alta Dirección nuevamente. Aquí estamos, a los que nos ven y nos escuchan, les agradezco mucho. Y pues maestro, ¿quién eres? ¿A qué te dedicas para iniciar esta charla esta tarde noche, por favor? Bueno, pues Alfredo Hernández, para servirles, yo estudié Economía en la Facultad de Economía de la UNAM, donde también imparto clases, imparto la materia de Finanzas Públicas, imparto también en el CCH Azcapotzalco las materias de Economía y de Historia Universal, e imparto en la FES Acatlán la materia de Síntesis Neoclásica y también Crecimiento y Ciclos. Y pues bueno, la docencia me ha permitido pues prácticamente conocer distintos ámbitos, la forma de vida de los jóvenes y sobre todo el trabajar con jóvenes a nivel bachillerato, pues me he dado cuenta lo que consumen tanto de comida, de música, de ropa, de diversiones, y por tanto sí me llama muchísimo la atención pues que conozcan así la economía. Pues dice uno, bueno, ahorita no están sensibilizados en estos asuntos, tal vez a nivel superior sí, y también he llegado a dar en carreras que no son de economía, he llegado a dar en contabilidad, en ingeniería de alimentos en Cuautitlán, pero aún así están más sensibilizados con los temas económicos. Aún así, pues me parece importante que se les sensibilice, pero no solamente desde el bachillerato, sino incluso desde secundario, desde la Sí. primaria. Sí, claro, la economía está en todo. Yo creo que está en Así todo desde el es. momento de que tú consumes o trabajas, aportas. Es bien interesante. Y sí, pues, sí, tú dijiste esta palabra de pues sensibilizar a los jóvenes, ¿no? Ujú. Quizás escucharlos más, darles más pues libertad Así de es. elección de su carrera, pero también de toda la cultura, ¿no? Estás en Ujú. una coyuntura ahí bastante importante. Pues como pueden ver, nuestro invitado pues es un profesor pues de corazón, de esos que están en la facultad, que están en el CCH, que están bueno, en las FES, en las facultades. En Acatlán. Pues bueno, ¿de qué hablamos? ¿Cómo podríamos enseñar a los chicos, llamar la atención sobre la economía? Tú mencionaste ahorita, por ejemplo, en otras carreras a donde dar una materia, por ejemplo, que no viene en sus programas o creen que no la van a utilizar. ¿Cómo los abordas, Alfredo? ¿Cómo es tu experiencia ahí? Pues en un inicio dice uno, wow, ¿cómo le vamos a hacer, no? Sí. Porque en el bachillerato, en el CCH, por ejemplo, en la prepa, en otro tipo de bachillerato, no sé, pues eligen la materia, a lo mejor puede ser por ir llenando su currículo. En otros, por ejemplo, en el CCH lo que se hace son los esquemas preferenciales, ¿no? Ujú. De las carreras que tú quieres escoger, entonces te sugieren distintas materias, ¿no? Por ejemplo, si tú quieres ingeniería, que te sugieren física y cálculo, ¿no? Tú quieres contabilidad, te sugieren derecho, administración, economía, por decir de algunas carreras, de mencionar algunas, ¿no? Sí. Pero podríamos decir que en un inicio pues les cogen pues por los esquemas preferenciales, Ujú. pero ya posteriormente pues les va uno impartiendo los temas, los conocimientos y todo eso, y de repente sí va llamándoles la atención, van surgiéndoles dudas, que ojalá que les sigan surgiendo dudas a mi CCH, por cierto, quienes les mando Órale. un saludo, ojalá que no esté hablando solo. este, pero así poco a poco les van surgiendo los dos. Y hay también algunos que de repente, pues, entre qué es lo que pasa, ¿no? Que entre lo que se comentan entre familiares, en la comida, qué es lo que siempre comentan. Y ya está muy caro esto, ya está muy caro aquello, ¿qué ahora le voy a hacer para sostener el gasto? Y también supongo yo que ese es otro
de los motivos por que les interesa escoger esta materia, ¿no? Sí, el transporte Sobre que ha todo. subido, la inflación, términos que parecen muy técnicos, pero que explican, ¿no? Muchas Ajá. cosas de lo que consumes, ya ves en esta era de consumo y de edad líquida, dijera Salmon Bauman. Pero bien, pero ¿cuál sería tu experiencia, por ejemplo, en medio superior, en el CCH y prepas? Es muy diferente, ¿no? El CCH, ¿cómo está construido? Ujú. ¿Cómo trabajas con ellos? Porque es otro ambiente. Pues afortunadamente son jóvenes que ya están un poquito más maduros, no son de primer ingreso, digo, no es que quiera discriminarlos, ¿no? Pero ellos ya conforme fueron pues avanzando en su bachillerato, en su secundaria, se dan cuenta luego lo que tienen que estar utilizando pues de gasto, de cómo hacer que me rinda. A veces me gasté mucho en unas copias y cómo hacer para tener por lo menos para una torta, entre otras cosas. Sí. Pues es preguntándoles a ver qué opinan, en qué les puede beneficiar o perjudicar alguna situación económica o algo así. Más que nada, sobre todo como se plantea en el programa de estudios en un inicio, ¿qué pasa ahí? Oyen las conversaciones, ok, pero también oyen a analistas los cuales en el radio, en los periódicos, en la televisión, hablan con un lenguaje muy técnico. Sí, Y mucha gente, incluso siendo profesionistas, no entienden el lenguaje de más llano, forma más técnica. amable, claro. Así es, ¿no? Puede que a lo mejor nosotros como economistas, pues sí entendamos ciertos términos, ¿no? Pero luego ellos, pues hay que traducírselos, ¿no? Hacia dónde se quiere De manera llegar, práctica, de ¿no? manera práctica, para que así les vaya llamando también la atención y además para que les llame la atención irse ya no a las carreras tradicionales, sino escoger a algunas otras áreas también, ¿no? Claro, que va en todas, ¿eh? Va en Ujú. todas en realidad, desde el momento Hasta el que... derecho también. No, pues cómo, yo también tomé derecho económico y me Así acuerdo muy es. bien de las curvas y de las curvas de aprendizaje y todo eso, oferta y Sí. demanda y demás cuestiones. Pero interesante, ¿qué más podríamos decir del bachillerato? ¿Por qué faltaría reforzar, maestro, ahí la enseñanza de la economía? Pero bien, adelante, continúa, por favor. Bueno, pues prácticamente no solamente es llevándolos en las clases, en los libros, sino también es en la práctica cotidiana, ¿no? En los periódicos, en su práctica como ciudadanos también, en su ir y venir, desde que gastan en los pasajes, desde que gastan en la comida, desde que ven cómo les va rindiendo, porque no solamente es ver cómo funcionan unas curvas, obviamente también se les enseñan las curvas, también como en nivel licenciatura también, Sí, pero se les tiene que dar de una forma más sencilla, amigable, ¿no? amigable, con ciertos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, con un plato de comida, hasta dónde va llegando tu nivel de utilidad, hasta cuándo ya no quieres seguir comiendo ese platillo, ¿no? Que ya no te satisface, ya no te vas a ver igual, ¿no? Y sí, digo, cuando se compra, no sé, un taco, un hot dog, una hamburguesa, hasta dónde ya no quieren consumir. Hay veces en que pues todavía no se sienten satisfechos, pero también su restricción presupuestal es lo que les da, pues, el Margen. limitante, el margen, ¿no? Sí, ¿y cómo ha sido tu experiencia, por ejemplo, pues en el medio superior de cualquier institución? Se está formando los estudiantes, como bien nos comentabas al inicio, maestro, por ejemplo, qué carrera estudiar, porque es lo determinante, lo que te vas a dedicar. Imagínate, si no cuentas con los suficientes elementos para decidir, puedes tener una elección equivocada o muy buena, también puede ser el Ajá, tema. puede ser. Prácticamente van a jugarse su futuro, ya a ver cómo les va. Ojalá que todos puedan estar en su carrera, terminarla, no equivocarse, entre otros ámbitos. Me llama mucho la atención que pues he visto jóvenes que no se van a las áreas financieras también. Algunos todavía no deciden, pero otros no se van a las áreas financieras, se van a las ingenierías, se Sí, van a las ciencias químicas también, ¿no? Entonces, pero ¿por qué puede ser, no? Proyectos de inversión, de desarrollo, infraestructura, entre otras cosas, ¿no? Les puede servir exactamente para eso también. Pero aunque no sea para eso, para su vida cotidiana también, saber elegir, saber optimizar, saber actuar como consumidor más que nada. sí, y no endeudarse, ¿no? Por ejemplo, ¿qué sería la utilidad para nuestro público, maestro? Porque, pues, ganancia, ¿qué podríamos decir? Es una satisfacción nada más, hasta donde yo quiera seguir tomando más
Agua. vas agua, café, todo eso, ya no quiero, ya hasta aquí ya no voy a seguir demandando más agua, más café, entre otras cosas. Ok, y bueno, tu experiencia también te quería preguntar, ¿se te acercan? ¿Hay departamentos de orientación? ¿Cómo impartes tus clases ahí en medio superior? Que sí están olvidadas, ¿eh? Yo considero Sí, que en algunas, pues, escuelas o donde sea siempre hay materias que quedan más huecos que fortalezas, ¿no? sí, obviamente no voy a mencionar nombres de materias, ni de profesor, nada de eso, ¿no? Tampoco, ¿no? Claro. Algunos consideran unas materias como relleno, ¿no? Pasa también en cuestión de licenciatura también. Otros, pues, bueno, ya como habíamos dicho, un relleno, con tal de cubrir una carga académica, unos créditos, pero hay veces en que de repente llegan y, oiga, ¿qué pasó aquí? ¿Qué va a pasar ahorita con decisiones de gobierno? ¿Qué va a pasar con los precios que suben de X o Y cosa? O con los pasajes. Ahorita sobre todo veo que los tienen más preocupados los pasajes en el Estado de México, Es un ¿no? problema económico. Así es, Y ¿no? ahí cómo lo abordas, por ejemplo, el margen de utilidad, se necesitan más insumos, ¿cómo lo traduces? Porque es un problema económico finalmente, Sí, ¿no? necesitan más presupuesto, más de lo de las becas. Ahorita, pues, a algunos les llegan becas, ¿no? Pero ¿cómo hacer también que les intente rendir un poco más? De alguna forma van a tener que quitarle a un presupuesto, aparte de su presupuesto, lo que ocupaban tal vez en comer algo o algo así, pues para poder cubrir un poco su pasaje, para cubrir un poco sus materiales, libros, sus fotocopias, sus impresiones, entre otras cosas, ¿no? Bueno, para su celular también, muy necesario ya se La ha vuelto comunicación. la comunicación un mal o bien necesario, depende de cómo lo consideren, pero pues de alguna forma necesitan, aunque sea 20 pesos Para abonarle. para Para abonarle abonarle. también, Sí, ¿eh? las redes sociales, principalmente el consumo, ¿no? Que te dicen Sí, todo consumir. de hecho las redes sociales, ahorita que lo mencionas, ha sido un instrumento muy importante de comunicación también, entre ellos también, ¿no? Entre mis alumnos de bachillerato y licenciatura, ¿no? Pues aparte de que permite optimizar recursos, libros, copias, ya cuestión electrónica, permite interactuar, permite pues que el alumno Tengo un ponga acercamiento, un ¿no? acercamiento, ¿no? Sobre todo en situaciones pues adversas también que han llegado a pasar, pero sí permite así la comunicación múltiple, las dudas, la información, e incluso a veces información rápida que se necesite por Sí, cualquier situación, sí, de ¿no? todos los niveles, ¿no? En nuestras épocas, pues no éramos a eso. Yo me acuerdo que teníamos que sacar También, copias, sacar libros sí, y era bastante interesante. Ahorita ya basta con un clic para tener una biblioteca, tener este material de estudio, ¿no? que por el WhatsApp te van pasando algún libro, ya lo descargas. Y sí, qué épocas en que de repente hacer la fila para sacar determinados libros de determinadas materias, no, eso sí, O luego no había. o no había. Y ahorita, pues bueno, optimizan un poco, tienen la facilidad de tomar fotografías, de sacar copias, de escanear, ¿no? Les permite ahorrar muchísimo, muchísimo en Sí, tiempo, en dinero, en esfuerzo, en traslados. En traslados, sobre traslados. todo, que se ha vuelto muy pesado también. En todos los ámbitos. Ajá. El bachillerato entonces hay que fortalecer para que elijan bien. ¿Qué más podríamos, para qué fortalecer la enseñanza de la economía en el medio superior, maestro? Aparte de lo que hemos estado comentando. Pues no solo fortalecerlo, sino impulsarlo, facilitarlo, darle ciertas comodidades de conferencias, de libros especializados. Y hay libros especializados, ¿no? También en cuestión de economía para el bachillerato también, los cuales, pues bueno, pueden también consultar en distintas bibliotecas, ¿no? A mí me da gusto que sí haya este tipo de bibliografía, es muy poca, pero por lo menos la hay, ¿no? De tal manera que cualquier explicación pues le sea más amigable, más entendible estos educandos, estos que van a posteriormente a ver qué les va a servir. A lo mejor no se dedican de lleno a la economía, pero de repente algunas lecturas pues les pueden servir, ¿no? Les pueden servir para entender, para repasar, entre otras cosas. Ahorita, ¿no? En la vida diaria, por ejemplo, siempre escuchas en las noticias, pues que el PIB no crece, que hay Ujú. deflación, que hay ¿Qué es lo que les llama la atención, por cierto? Sí, finalmente a todas las personas nos pega en cuanto no tenemos utilidad, o sea, Ajá, ganancia, ¿no? O un consumo. Pero es ahí donde tienes que explicar el tenderlo, por ejemplo, los juegos de la oferta y la demanda, ¿no? Y así todas esas es. cosas. Y bien importante, por ejemplo, y yo te quería preguntar ahí, por ejemplo, ¿habrá chicos en el medio superior y chicas
que quieren tener una vida, pues acercarse a la licenciatura en economía, ¿no? Hay cómo trabajas, qué podrías decirles, porque me imagino que ser profesor de medio superior, pues estás encaminando. Ujú. A mí me pasó, por ejemplo, ¿no? Estabas en el medio superior y dices, bueno, quiero estudiar derecho, pues veías cómo era el perfil del maestro, ¿no? O sea, tienes esa como ese cúmulo de materias y de profesores y de profesoras, ¿no? Sí. Y ves, ¿no? Y qué tan importante es el papel de, pues de nosotros, ¿no? De ustedes a la hora de que, pues eres el ejemplo a seguir de muchas. Lo primero que tenemos que tener todos, la paciencia, obviamente. No es fácil, no es como cuando que hay gente que te dice, pues, ¿qué? ¿Solamente das clases? ¿Te cansas? No, no es eso. No es solamente preparar las clases, no es solamente ir por material, no es solamente evaluar, es la paciencia en temas que a lo mejor nunca han oído, términos que son nuevos para ellos. Llegó a ocurrirme también en licenciatura también, Sí, claro. términos que eran nuevos para nosotros y profesores que pues se enfocaron a quienes ya sabían de X o de Y tema también. Eso es lo más esencial, ¿no? Lo más esencial que debe de tener un profesor, ¿no? Si no tiene esa paciencia, a lo mejor en un inicio, pues es perdonable, pero pasan años y no la tiene, entonces, pues a lo mejor no está dando el perfil, no está haciendo que sea atractivo, atractiva una materia, un área en específico. Si por ejemplo vemos al profesor de matemáticas muy enojón, pues no les gusta la matemática. Profesor de derecho, que también suele ser muy enojón, lo mismo también, y así Sí, suele ser, ¿no? sí, o sea, el perfil que maneja uno, ¿no? La actualización. La actualización, ¿eh? También es bien importante. Ah, sí. Si no, no puedes dar una clase, por ejemplo, como la diste el semestre pasado. Ah, no. Cualquiera diría, ay, conservo mis apuntes, conservo mis libros. No, Diapositivas. mis diapositivas, ¿no? Que eso acostumbro también en una de las escuelas donde estoy. Pero no, de repente hay que moverle, hay que cambiarle, ya cambió esto, otra vez trabajarle, otra vez actualizarle cierta información. Hay que leer nuevamente periódicos, hay que ver cómo se adapta un nuevo tema económico, como las criptomonedas, como el decrecimiento de la economía, entre otras cosas, a los temas de los programas de los planes y programas de estudio. Ahora acabas de utilizar ese término de las criptomonedas. Los jóvenes andan muy inquietos con eso, ¿eh? Muy inquieto. Entenderlo, ¿no? Entenderlo, Ujú. cómo es la regularización, cómo se manejan. Y si es un problema también o una oportunidad económica, ¿no? ¿Tú cómo Así la ves, es. maestro, ahí con los chicos y las chicas? Pues ahorita, pues bueno, obviamente tienen la ambición de ganar dinero, pues tienen que vivir, obviamente, y pues el conocer nuevas formas de financiamiento, pues algo que debe de hacer que les llame la atención en muchos aspectos, ¿no? De invertir, de cómo retirar su dinero, de cómo ir metiendo cierto capital, ¿no? De realmente si están sirviendo las criptomonedas, si está bajando su valor, ¿no? Es algo que no debemos echar atrás, ¿no? Sí, 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 por supuesto. ¿Qué importancia entonces? ¿Y de por ejemplo, de un total de alumnos, cuántos elegirían economía, maestro? Ahí. A lo Co- mejor, pues yo diría que vamos a suponer un total de 50 alumnos, Ujú. pues a lo mejor unos 5 o 10 quizá, Se ¿no? van a economía como Puede tal. ser, puede ser. Ok. Y pues me imagino que tienen una forma de saber, de llegarse a la información, lo vuelvo a repetir. Y ya llegando, por ejemplo, ¿qué les platicas ya llegando a una facultad? ¿Cuál? Me imagino que tendrán dudas, ¿no? Pues muchos, digo, ahorita no he estado dando, sí, sí estoy dando en primer ingreso, Ujú. pero ahorita ya son de segundo semestre, ¿no? En una de las escuelas, ¿no? Pero pues ya tienen cierta idea ya que fueron adquiriendo en su primer semestre. En otra, pues doy en quinto semestre, quinto, sexto semestre, pues ya tienen más profundidad en todo. Sin embargo, pues sí conocen nuevos temas, ya les va llamando la atención, por ejemplo, en finanzas públicas, algunos términos que quizá no conocían del presupuesto, que quizá no conocen de la asignación de recursos, que a veces suele pasar que ya en determinados semestres avanzados todavía ignoran de que nada más de la forma como se asignan y cómo se recaudan también, pues es que es recaudar, asignar y no, sí, pero hacia dónde también se tienen que ir, ¿no? Sí, el presupuesto, bien importante. O sea, Ujú, son dudas, todos de alguna forma lo manejamos, ¿eh? Y es ujú. bien interesante también conocer eso.
Por ejemplo, hace 15 días estábamos platicando sobre los indicadores económicos, ¿no? Por Así ejemplo, es. el precio de los energéticos. ¿Tú ahí qué les platicas? Por ejemplo, estábamos hablando de indicadores, ¿no? El tipo de cambio, precios de los energéticos, la inversión, el PIB, etcétera, etcétera. Que son términos que pueden sonar muy rebombantes, incluso técnicos, pero los tienes que hacer amigables, ¿no? Ujú. Sí, porque volvemos a lo mismo. Están todavía en el nivel bachillerato y todavía no manejan este cierto lenguaje también. Probablemente sí lo vayan a manejar, pero pues igual y no, igual puede que lo lleguen a manejar por cuestión de cultura general, que eso es importante, Sí, ¿no? Que si yo soy biólogo y te pregunto, ay, ¿para qué quieres saber biología si vas para derecho? Cultura general también, ¿no? Eso sí. es algo indispensable, temas de conversación, ¿no? Pero aún así, pues, oyen los términos PIB, crecimiento, decrecimiento y Inflación, inflación, y le salen muchas dudas deflación. de inflación, y de una duda resuelta le salen otras dudas, otras, y así sucesivamente. Es cuando emociona, ¿no? Cuando preguntan, porque Así se hace más es, enriquecedora la clase, o sea, más así dinámica, es. y se genera ese efecto, pues, de pensar, ¿no? Y Ujú. retroalimentación. ¿Qué más podríamos decir? ¿Qué más les platicas a tus alumnos ahí, por ejemplo? Porque es enriquecedora la labor, Ujú. ¿no? Aparte, pues, de escucha también, ¿no? Sí, o sea, le salen dudas, le salen problemas porque obviamente si uno dice, bueno, vamos a tratar los temas, vamos en un inicio, como indica el programa, a leer el periódico, ya se ponen a ver ciertos términos que pues no conozco, obviamente en los periódicos especializados, ¿no? Pero ya se ponen a ver ciertos temas, a ver ciertas gráficas y ya desde ahí ya empiezan sus inquietudes también. Las gráficas, cómo interpretarlas, ¿no? El Ah, procesamiento sí de es. datos, siempre es algo Sí. bien en la economía, yo recuerdo muy bien, ¿no? Las gráficas, los números, los cálculos, ¿no? Ajá. Es decir, pero grosso modo ahí creo que es la parte más técnica, maestro, de un economista. Ujú. Así es. ¿Qué tipo, por ejemplo, dentro de la economía, qué materias son las más técnicas, hay las más matemáticas? Bueno, macroeconomía, microeconomía, obviamente matemáticas, estadística, econometría sobre Econometría. todo, ¿no? Que eso es ¿Eso qué es, maestro? lo esencial, pues una estadística aplicada, De plano. ¿no? De plano, así en términos ya muy aterrizados. Una estadística aplicada, ¿no? Lo cual pues les puede dar pues más formas de cómo ir desarrollando ciertos indicadores, Los ciertos temas, indicadores. sobre todo las regresiones, Ah, y para no. poder medir Parencia. el crecimiento de cómo se ven las expectativas a futuro también, La proyección, ¿no? ¿Cómo le llaman a eso? la proyección. La proyección y los índices de pobreza, fíjate, es bien Sí, interesante. La base de datos. Eso es algo ya más técnico, ¿no? Pero también yo sí, creo que es apasionante, ¿no? sí. O En un sea, inicio puede que los espante, pues por sí. experiencia lo digo, puede que Ajá. espante, pero ya cuando uno empieza de repente así, pues le va gustando a uno. Sí, que obviamente hay gente que no le gusta, ¿no? Que Sí, se va claro. a distintas áreas de las carreras también, distintas áreas que se van a las áreas críticas o a las áreas todavía más teóricas, ¿no? Sí. Pero aún así, pues empieza uno a conocer el tema, empieza a conocer y empieza a practicar y ya le entra uno muchísimas inquietudes. Y además hay otra cosa ahí en ese tipo de materias, ¿no? Que si uno no le practica, no está al 100%. Pudo haber sido buen alumno, pero de repente si no le practicó, hay que volver a empezar también. Ocurre problemas con las matemáticas, entre otras Física, cosas, la química, física, etcétera. uy, no, sí, Pero bueno, son de las cosas así que suenan un poco más bizarras, ¿no? Más así complejas. es, sí, Pero me imagino que pues, hay varias instituciones, ¿no? También tanto privadas como públicas, que sí ven a la economía como un papel fundamental, ¿eh? ujú, De hecho, yo lo considero una materia estratégica, el medio superior y la universidad, porque pues las especialistas necesariamente es una sección de economía. sí, Y, y es interesante porque tú lo acabas de mencionar en algo así muy llano. Por ejemplo, ¿cómo vamos a hacer que nuestro dinero rinda más? sí. Por ejemplo, hablas de no, educación financiera, maestro. No, y se está en el proyecto en el gobierno federal para irse desde hace años, ¿no? Para crear esa educación financiera. Es algo que pues no se debe de echar ¿no? Porque desde ahí, desde niños, pueden ir aprendiendo a optimizar sus recursos, pueden ir
gastar mejor. Bien, no gastar por gastar, sino también aprender también a ahorrar, ¿no? Ahorrar para, ya sea para algo que quieran comprar, tal vez una mochila nueva, una computadora, para cualquier emergencia del futuro, ¿no? Todavía no tienen esa idea, sí será muy indispensable, ¿no? Que se trate esto, pues, prácticamente, por lo menos desde la mitad de la primaria, ¿no? Para que ya estén más conscientes de esa situación. El ahorro. Híjole, que a muchos no se les llega a dar, ¿no? Parte por los ingresos, ¿no? Son muy magros, ¿no? Parte porque la propensión al consumo es bastante alta, ¿no? Otros, pues quizá no tienen idea, quizá gasten a lo loco, podemos decir. Sí, de manera desenfrenada. Sí. Endeudados, ¿no? Así Y también es. pues con una tarjeta de Gastando más de lo crédito. que ganan. El crédito, ¿qué podría ser, maestro? Porque mucha gente, yo creo que ahorita se va a recordar, estoy endeudado, ¿no? Sí. ¿Qué sería el crédito? ¿Es un préstamo? ¿Qué es más? Mucha gente lo ve, unos, parte del ingreso, y no, están equivocados, ¿no? Es nada más un apoyo financiero, nada más, para poder adquirir cosas que pues suelen ser muy necesarias. Un refrigerador, un auto también, que aunque no sea de uso personal, lo vaya a utilizar para las plataformas, para darte a ganar dinero, ¿no? Unos muebles, una misma casa, ¿no? Es un apoyo financiero, pero mucha gente lo ve como, hay un dinero extra, ¿no? Y eso es lo malo de luego de repente, tal vez otorgar crédito también a estudiantes también, ¿no? Tarjetas adicionales, por ejemplo, ¿no? Algo que, pues, tal vez les puede dar para gastar muchísimo. Pero después viene la deuda, ¿no? Que también la estudia la economía. Así ¿Y es. qué será la deuda? Es como el nulo margen de poder desarrollarse. Pues ya hasta donde tienes que llegar, ¿no? Pues ni modo, cumplir con tu obligación. Ya se te hizo el préstamo, pues ahora tienes que pagar. Como cuando tú me prestas 200 pesos, pues ni modo. Hay un momento en que me lo tienes que pedir las instituciones. Entonces dicen, Sí. pues bueno, ya tienes que devolver. El mismo, ¿cómo podemos decir? Tenedor de bonos también, ¿no? El mismo que tiene CETES también, tiene un momento en que, bueno, ya me tienes que pagar, tu gobierno, me tienes que pagar lo de mis CETES más mis intereses también. La tasa de interés, ¿no? Sí, así Por es, ejemplo, ¿ahí ¿no? qué sería, maestro? Ya te endeudaste, ya tenemos una tarjeta para el consumo, crédito. Pues, ¿qué sería la tasa de interés, maestro? ¿Cómo les Pues, explicas ahí a las personas? pues así es la misma ganancia de los mismos bancos también. Pues sí, y luego muchas cosas son Es un leoninas, ¿no? negocio, a final de ¿Sí? cuentas, no son damas de la caridad también. No, pues bueno, fuera, ¿no? Es cosa que de repente, tal vez uno de joven va diciendo, ay, estos banqueros, que quién sabe qué, pero pues ni modo, cuando va pasando el tiempo, ¿qué va diciendo uno? Pues sí, ni modo, hay que pagar sueldos también a los cajeros, a los ejecutivos de cuenta, al jurídico, entre otras cosas, pues ni modo, ¿no? Y hay que darle rendimiento también a los ahorradores también, porque prestan el dinero también de los ahorradores, ¿no? El sistema bancario es bien interesante, ¿no? También se estudia desde la economía, maestro, el sistema bancario, financiero, las finanzas. También. Fíjate qué importante, ¿no? O sea, yo me estaba viendo hace un rato las noticias, por ejemplo, la nueva directora, bueno, ya ni tan nueva, del FMI, ¿no? Y ahí la importancia, por ejemplo, ahorita con lo que está pasando a nivel mundial, ¿cómo lo explicas? ¿Cómo le explicas a tus alumnos, por ejemplo, cuando dicen, pues es que cómo puede afectar el coronavirus, ¿no? O el COVID-19 a la economía? Pues mira de lo que traes, mi querido y estimado alumno o alumna, cuánto es chino, ¿no? Sí. ¿Y cuánto es chino? Y por ejemplo, Esto viene de contrabando, sobre todo. sí, por una aduana y demás cosas, pero a lo que vamos ahí es que los productos se van a encarecer, ¿no? ¿Hay una inflación o cómo podríamos decirlo ahí, maestro? Pues ahí, pues mientras hay una epidemia, pues hay poca circulación de la economía, ¿no? Sí. Lo cual puede causar también una inflación también, ¿no? Puede perjudicar muchísimo a la economía, al consumo, entre otras cosas también. Como llegó a ocurrirnos también, pues durante hace 11 años también, con lo del H1N1 también, ¿no? Sí, me acuerdo, me agarró en la Calles universidad. vacías y Los pues, ¿qué va a cines, pasar, todo. no? Pues perjudica mucho al ingreso también. Todo el mundo pues con su cubrebocas, huyéndole a la gente que estornudaba, pues, ay, me va a contagiar también, ¿no? Pues sí, ni modo, ¿no? O que llegue a ocurrir una tragedia, ¿no? Como el terremoto, ¿no? Y pues Sí. calles vacías y Se ¿cómo le detiene la podemos economía, hacer? dicen las Claro, personas, ¿no? ¿cómo podemos hacer para reactivarla? Bajando los precios, ofreciendo promociones,
o algo así también, o como les en algunos conocidos tiendas de autoservicio también, ¿no? No, Sí. no digo marcas, ¿no? Pero ¿qué pasa, no? Reduciendo los precios también para estimular el consumo. Podemos decir que promociones, en fin, entre otras cosas, ¿no? Mira, hacemos una pausa, dice Valeria Krill, dice, saludos y me agrada su programa, profe, mucho. Y pregunta, dice, ¿en qué trabajo? Fíjate, esta pregunta es bien interesante, gracias Valeria. Sí. ¿En qué nos podemos desempeñar o desarrollarnos si estudiamos economía? Fíjate qué interesante, no la Claro, habíamos... uy, Gracias qué Valeria. bueno que es esa pregunta, ¿eh? Porque muchos a lo mejor piensan, en un inicio, ¿qué pensaban? No, en el gobierno, no. En el sector público y en el sector privado, ¿no? En el sector público, obviamente, Secretaría de Hacienda, por ejemplo, ¿no? Proyectos públicos, entre otras cosas. En el sector privado, auditorías, en bancos, ajá, en financieras, entre otras cosas, ¿no? Entre otro tipo de instituciones, ¿no? Pero es muy amplio, poco a poco tiende a crecer lo que es la demanda de economistas en varios sectores también, ¿no? Tanto públicos Antes, como privados públicos mencionaste, con ¿no? privados, ¿no? Y por ejemplo, los privados que necesitan saber más finanzas, geometría también. Ok, Y sobre todo, pues, escoger ya profesores que sean muy buenos, sobre todo para este tipo de ciencias, ¿no? de materias, ¿verdad? Por Así el grado de es. complejidad. En el sector académico pueden elaborar, pero sobre todo las cuestiones de inversión. Fíjate, en una teoría también, recuerdo mucho, ¿no? Los sexenios pasados, por ejemplo, la tecnocracia y todo eso. O sea, te puedes emplear entonces, ya mencionamos, en la iniciativa privada, Mm, en la iniciativa pública, y etcétera. ¿Y cómo podríamos hablar ahí de los economistas? ¿Cómo les va, maestro? ¿De cuánto estamos hablando? Yo creo que cualquier carrera te da para vivir decorosamente o dignamente, ¿no? Pero ¿qué tan amplio sería el campo de trabajo? Pues tiende a crecer, ¿no? Pero de una manera, ¿cómo se les puede impulsar a que lleguen? Pues ofreciendo también altos sueldos también, ¿no? Un Como se tema. impulsa también en otras carreras, como ingeniería biomédica, mecatrónica, ¿no? Para que se vayan a estudiar ya las otras carreras y dejen las tradicionales también, ¿no? Que de repente en todas las tradicionales, pues los sueldos para abajo también, ¿no? Alguien que quiere entrar incluso sobre todo en el sector académico, pues para abajo porque mucha gente quiere entrar. Y ahí incluso fuera de tema, muchos que se pueden decir, pues aunque sea de maestro, como que aunque sea, como si fuera Sí. como si fuera una cosa una cosa muy mínima también, ¿no? Pero eso es lo que ha pasado también, abaratar un poco los sueldos. O sea, pues una amplia cantidad de egresados en muchísimas carreras, ¿no? Y no se pueden haber carreras como economía, economía industrial también. Sí, la industria es enorme y siempre va a haber un apartado en cualquier público o privado Ujú. que va a tener un departamento de economía o de finanzas públicas, como Sí, tú bien hiciste el ciencias hincapié. personales también. Pero bien interesante, incluso si se preparan y se desarrollan, se pueden salir incluso al extranjero. Es una de las Sí, carreras que te puedes ir al Fondo Monetario Internacional, el Banco Europeo, el Banco Interamericano para el Desarrollo, sí, o incluso hacer un posgrado en el extranjero. Y son de las carreras que a nivel internacional, bueno, el exdirector del Banco de México, Agustín Carstens, está ahorita en Europa, en así un es. banco, y no hablemos de la postura, ¿no? De las Sí, escuelas, o porque dentro hablemos también de José Ángel Gurría también, fíjense, y demás saliendo. cosas, y demás cuestiones, ¿no? La OCDE y demás cosas. Entonces es un núcleo bastante grande, ¿eh? Solo por Claro, citar Valeria y los que nos ven. O sea, si tú estudias, te preparas y pues lo que dice bien aquí el maestro, pues no, que sea, ¿no? Pues qué como que aunque detallazo, seas. ¿no? O sea, estás formando cuadros, estás formando a gente que va más para adelante. Y finalmente es el papel bien importante, ¿no? Porque pues ves al profe cómo está, pero sería como las herramientas, ¿no? O sea, te Así vas a es. estudiar y puedes hacer un posgrado en el extranjero o incluso aquí, Aquí en que te puede México. proyectar para hacer cosas mayores, ¿no? Sí, puedes combinarla también con otras carreras también, ¿no? Con la Sí, claro. ingeniería, con la contabilidad, con el mismo derecho también, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Yo recuerdo en el desarrollo estabilizador, por ejemplo, un abogado llevaba las riendas de economía. Así Sí, es. pero qué importante, fíjate. ¿De qué más, maestro, estamos pues, abriendo ahí el panorama para que los chicos, porque el medio superior va a determinar la licenciatura, más adelante un posgrado,
¿Y por qué no la investigación también, no? Claro, es un ámbito que se ha tenido un poquito olvidado. A lo mejor muy dicen, bueno, pues voy a ir a trabajar en esta oficina, en esta compañía, en X Secretaría de Estado, pero no se ponen a ver, bueno, ¿no te gustaría investigar? ¿No te gustaría incluso ser profesor también? Porque hay algunos que tienen la capacidad Sí. para, para la docencia. Revisa a veces uno tareas y, caray, hacen unos esquemas muy bonitos y la verdad digo, deberías también de ejercer. ¿Qué carrera vas? A X carrera. También deberías ser profesor, tienes toda la capacidad. Y acompañar, por ejemplo, tu desarrollo profesional con la docencia, que siempre te va a dar un plus. Así es, Siempre te va a dar un plus, digo, para todos los que nos escuchan, que son jóvenes y no tan jóvenes, así también es. siempre llevar la praxis, el desarrollo de la carrera, pero también ser docente o docenta es algo genial y Sí, fantástico, la ¿eh? verdad. Es algo que te ayuda a crecer como persona y que no hay que descuidar, porque, por ejemplo, si eres abogado, pues vas a tribunales, vas a juzgados, llevas los asuntos, pero estás en la docencia y te mantienes muy activo y muy Sí, actualizado. muy utilizado en efecto, ¿no? ¿Por qué? Porque ya les estás hablando sobre la práctica a los estudiantes también, ¿no? Y pues académico que no se está actualizando, pues tiende a bajar su calidad también. Tenemos que hacer eso también, no solamente ir a impartir clase, no solamente preparar todo eso, sino ir a actualizarnos también, ya sea por fuera de la docencia o dentro de los mismos cursos de actualización que nos ofrecen también las instituciones también. Es correcto, la verdad es que sí. Y podríamos decir también algo ahí bien importante, ¿no? Todos, por ejemplo, y para retomar el tema sobre la economía, ahorita, por ejemplo, estamos en un nuevo, no tan nuevo gobierno, pero dense cuenta de la importancia que juegan el papel, por ejemplo, de Hacienda, de la Secretaría de Economía. Ujú. Son áreas estratégicas que pueden desarrollarse desde el momento en que tú estás estudiando, desde el momento en que tú trabajas, estás generando riqueza, Así es. valor agregado. Y es apasionante, ¿no? Sí, Yo creo desde este que mundo. alguien pone, siempre les explico, desde que alguien pone su puesto de hamburguesas, por decirlo así, ya desde ahí va generando riqueza, generando empleo, va Sí. generando crecimiento económico, va generando cierto desarrollo. Y está presentando ahí, pues va al mercado, ¿no? Va al Ujú. mercado, va la oferta, va la demanda, que finalmente es lo que también hay que explicar, ¿no? Porque, por ejemplo, volvemos a lo mismo, estamos en el mercado, pues explicar qué es el mercado, ¿no? Ujú. Por ejemplo, el mercado, hablaste hace un rato de bonos, de CETES, y a veces lo ven muy lejano, pero es una forma, ¿no? También que se Es una estudie dentro forma de... que lo usan para, pues, para obtener rendimiento, pero también para ayudar también al desarrollo de que hace el gobierno federal para lo que se tiene que ver, educación, salud, programas sociales, entre otras cosas, porque van necesitando siempre el dinero, porque siempre les vamos explicando que resulta que el gobierno siempre va a necesitar utilizar el presupuesto en base a qué, a que siguen creciendo, en función a que siguen creciendo las necesidades sociales. Cada mexicano que nace pues va a tener una necesidad de pues de escuela, de hospitales, de vivienda De también, de educación educación y por qué no también de apoyos sociales también. y transportarse y demás Así cosas. es. Y luego la inversión, por ejemplo, ¿no? El ahorro para el retiro o demás cosas. Eso es algo que todavía no están previendo también de la situación de las afores, sobre todo Los jóvenes. los jóvenes ¿Qué les ahorita. diríamos ahí, maestro, por ejemplo? Porque yo siempre he visto memes y demás cosas. Pues es que vamos a hacer, bueno, sí, yo también soy joven todavía. Pues Vamos a hacer, somos, vamos a, bien, vamos a ser viejos pobres. pues sí, algo que no están no tienen previsto todavía. Algunos, pues bueno, todavía no trabajan, ¿no? Pero los que trabajan, pues ya deben de tener, bueno, también los que no trabajan deben tener cierta conciencia en esa situación. ¿Qué va a pasar luego? Sobre todo cuando toda esa masa joven que ahorita, pues los tenemos ahí, pero dentro de unos años, de unas décadas, pues ya van a ser viejos y van a ser viejos en una gran cantidad también, ¿no? Pero siempre también les pongo de ejemplo, ¿no? Que pues en carreras como medicina, donde se va a necesitar más especialistas en geriatría, ¿no? Porque va a crecer el número de gente de la tercera edad que va a necesitar atención. Ahí puede haber oportunidad de desarrollo, claro, pero también cómo se puede impulsar con sueldos Inversión, más altos, con inversión, inversión. sueldos más altos, ¿no? También, pero también invertir, meterle recursos, no solamente pongo un hospital y ya, sino también instrumental, medicamentos, tratamientos,
Otro término, ¿no? Por ejemplo, económico. Competitividad. ¿Qué para ser adultos competitivos? ¿Cómo traduciríamos eso, maestro? Porque ahí vienen varias escuelas y varias corrientes. Pero pues nos hablan, por ejemplo, en economía, ¿no? Vamos a ser competitivos. ¿De qué estamos hablando, por ejemplo, cuando somos ya jóvenes competitivos, estudiados y eso? Demasiado tecnificados, con un buen serio o bajo salario. ¿Qué podríamos decir? Más que nada la preparación también, pero en muchos aspectos lo hacen ver como que pues, el que cobre menos, ¿no? Pero ¿Sí? también en otros, pues el que dé la mejor calidad de trabajo, de servicio. Una diferencia, ¿no? Claro, ¿no? O La sea, diferencia, ese valor agregado, que también es otro término de economía. El ujú, valor agregado, ¿qué sería? Dar más de lo que se tiene, de lo que se puede. pues dar mucho más de lo que se puede también. O sea, no solamente es generar un producto y ya, sino darle también un plus, darle también una calidad al producto. A lo mejor ahorita ellos no quieren estudiar alguna carrera de licenciatura, pero quieren emprender un negocio, ¿no? Es ¿Saben lo que te iba a qué? preguntar. Pues pueden pues generar un producto con calidad también, así como nosotros tenemos que ser unos profesionistas con calidad también, dar un poco más de lo que podemos, de lo que tenemos, ¿no? Pues también ellos, ¿no? En su labor ahorita como estudiantes, ahorita que están chavos que están en las aulas, ¿no? Todavía están en la oportunidad En la etapa de más darse. bella de la vida, ¿no? Así es, En la la etapa etapa que más... extrañamos todavía, Que ¿no? extrañamos, tú lo has Sí, dicho bien. El sí, ensayo y error, ¿no? así es, Sí, sí, sin lugar a duda, yo creo que sí la universidad, el medio superior es de las etapas más bellas de la vida, ¿no? sí. Y bien importante, por ejemplo, ahorita nombraste una palabra bien importante, nuestro emprendedor. Cómo la economía, cómo desde el bachillerato, desde el medio superior, puedes formar, por ejemplo, para que emprendan. Creo que es algo que no estamos enseñando o estamos promoviendo, ¿sí? Pues sí se está promoviendo, ¿no? Pero ahorita lamentablemente falta muchísimo, sobre todo en las instituciones públicas, ¿no? Para que no solamente trabajen para ser, se preparen para ser empleados, Lo que preguntaban, ¿no? ¿sí? Ajá. Sino que también emprendan, ¿no? Por ejemplo, como economista uno pues puede tener su propio despacho de consultoría también, Sí. ser un freelance, ir a distintos institutos, secretarías, municipios, ofrecer sus servicios de asesoría también, sin necesidad de trabajar en los ciertos institutos también. Fíjate, eso es algo bien importante, ¿no? O sea, podríamos decir, aparte de lo que preguntaron, privado, público, pues también emprender, ¿no? Que también es Ajá, bien interesante. De hecho, conocemos a muchas personas que han estado en la iniciativa, tanto pública como privada, que después caen en la consultoría. sí. Y es bien interesante. Distintas carreras caen en ser consultores. Bueno, ya lo hemos visto con exfuncionarios de gobierno que ahora ya su consultoría, ya Sí, en se han temas de dedicado. seguridad, Sí es. económicos, financieros, de finanzas, ¿no? Sí. Y es bien interesante, o sea, de lo que se trata y yo siempre les podría recomendar a mis alumnos, pues dedíquense a algo que les apasione para que no trabajen nunca. Así es, para que no le tengan que Sí, llamar trabajo. trabajo, ¿no? Y Sino, levantarse. podríamos decir, no trabajo, sino una labor, Sí, puede ser, un placer prácticamente. sí, Satisfacer, ¿sí? Porque uno ve que de repente si uno se está levantando, ay, tengo que ir a trabajar, entonces no estás disfrutando lo que estás haciendo también. es verdad, es verdad. Yo creo que... Y tenemos esa responsabilidad también en el medio superior, ¿no? De encaminar, de decir, dedícate a esto, o sea, ¿para qué tienes actitud? Claro, ¿Para qué eres bueno? sí, ¿No? sí, lamentablemente muchas veces los cursos por experiencias que hemos platicado entre profesores, los cursos de orientación vocacional en distintas escuelas no los toman así muy, muy, ¿Muy en muy en serio? serio, chavos, ¿no? Cuando eso les puede servir para crear su futuro, para seguir más adelante, ¿no? Dedicarse a algo que les gusta, ¿no? Sí, yo siempre les explico que hay jóvenes que lo dicen, pues algo que deje dinero, pero a ver qué es algo que deje dinero, ¿no? ¿Te guste? ¿Hay algo que te guste también? Dedícate mejor ahorita a lo que te guste Y después viene lo y demás. después viene lo demás, porque si no, pues vas a estar a lo mejor algo que está súper bien pagado, pero no te gusta. No vas a disfrutar tu labor también. Sí, va a ser un encierro, ¿no? Algo complicado. De verdad, sí, este tema es bien importante de abordarlo porque finalmente vamos a tener funcionarios, médicos, ingenieros, abogados, psicólogos, que necesitamos, yo creo que en estos tiempos, verdaderamente de gente que esté capacitada, pero también que tenga, pues, amor por su carrera, ¿no? Así Porque yo es. creo que eso se ve, eso se ve desde el momento en cómo trabajas, cómo llegas, cómo impartes.
Y yo creo que en estos tiempos estamos llamados a eso, ¿no? Ante estos tiempos, en toda la orbe, ¿no? En toda la orbe, la verdad es que vienen etapas fascinantes. Yo siempre les digo, estamos en una época bien fascinante, a donde ustedes van al frente, ¿eh? Ustedes van al frente como jóvenes y finalmente viene el mercado de trabajo, laboral. Y sí es bien interesante porque dicen, bueno, yo voy a dedicarme, o la misma familia luego dice, ¿no? Bueno, estudia algo que te deje, ¿no? Siempre pasa lo mismo, desde hace años. Vete de que no solamente algo que te deje, tienen ya Vete a un derecho, ¿no? derecho y ya tenemos un licenciado en la familia, ay, va a trabajar. Ya tenemos un médico en la familia, ya tenemos un Un dentista en la economista. familia, un economista. Bueno, ¿Y qué hace? pero sí, ¿verdad? ¿No? Pero nunca dicen ya tenemos un ingeniero agrónomo en la familia y no tenemos un químico en la familia, ¿no? Vienen, fíjate, ingenieros Así es. agrónomos del 14, ahorita porque me permites el comercial, vienen el 14, mira, tenemos agenda para el 14 de enero, de enero, de marzo vienen a hablarnos de transgénicos. No, De transgénicos, ahí toda la bastante relación. interesante de la comida. Y vienen ahí chicos que están terminando Escucharlos, la ingeniería. El 7 viene Pablo ahí con un tema que no hemos abordado bien. Dentro de 8 días viene Jorge López a hablarnos sobre del Telecana, el Temec. Fíjate ahí, bastante interesante también, ahí tenemos agenda y ahí Las vamos cuestiones para invitarnos, económicas. pues económicas, tú lo has dicho, mano, pues en Sí. todo está. Entonces, entre 8 días viene maestro, viene Jorge López a hablarnos sobre del Telecán al Temec y todo lo que implica, ¿eh? Todo lo que implica y para hacerle comercial para que nos vean y nos escuchen. Y son los temas que bastante importantes, ¿no? ¿Qué más, maestro? ¿Qué más? ¿De qué estamos perdiéndonos entonces? Casi estamos, pues nos faltan algunos minutos. ¿Qué más les podríamos decir a los chicos del medio superior? ¿Qué más? Pues primero que nada, ahorita, bueno, algunos ya saben a qué se van a dedicar, ya están terminando su sexto semestre, pero pues los que no, ya están a punto de elegir sus carreras del quinto y sexto, ¿qué va a pasar? Elijan bien. No va a ser que elijan, a lo mejor van para una ingeniería, pero con tal de pasar sus materias, se van a una materia muy facilita y pues luego eso no les permite tener una buena preparación ya en la licenciatura también, ¿no? Los que están ahorita en el segundo semestre, pues bueno, todavía pueden decidir con cierta calma también, ¿no? Aunque ahorita los que tengo en el segundo semestre, que espero me estén escuchando también, pues voy a ser médico, voy a ser ingeniero, voy a ser, bueno, ahorita, pero conforme vaya pasando tu ciclo de estudios, puede que cambies de opinión también. Y en la licenciatura, ¿cómo llegan los chavos, maestro, cuando sí son de economía? ¿Cómo están? Sinceramente, luego Sí, llegan confundidos, porque simplemente durante tanto tiempo ha sido carrera de segunda opción también, ¿no? Querían otro tipo de carreras, ¿no? Entonces están un poco desubicados. Últimamente sí, ya les ha llamado muchísimo más la atención la carrera, pero antes, en mi generación simplemente sí había varios que estaban todavía desubicados también en esos términos, ¿no? y entonces, pues identifiquen bien qué les apasiona, investiguen, acérquense a sus profesores, Además a llega los... después. Sí, eso sí es verdad, ¿eh? La verdad es que sí. Y esa labor bien interesante, o sea, estudiar no te vuelve rico, no te vuelve pobre, pero te vuelve un hombre, una mujer pensante, con Sí, valores y cultura una general. mejor persona. Una mejor persona que tanto Sí. necesitamos en estos tiempos, la verdad. Porque si nos vamos por nada más por el dinero, que también es legítimo, Ujú, pero hay mucha frustración luego, hay ujú, mucha frustración. Lo podemos hablar desde la experiencia, ujú. pero pues lo importante de la economía que está en todo, la verdad, Así es una es. materia bastante, pues bonita si nos ponemos romántico, o bastante técnica si nos Ujú. ponemos más más renombrados, pero bueno, maestro, ¿con qué podríamos ir concluyendo el programa? La verdad, qué interesante estar con nosotros, contigo. Ajá. Antes de terminar el programa, pues te vamos a entregar un reconocimiento Ah, muchas al maestro gracias. Alfredo Hernández Enciso por su participación en el programa Voces Disidentes con el tema la importancia de la enseñanza de la economía en el bachillerato y pues Naucalpan de Juárez, México, a 22 de febrero del 2020, fíjate, ya estamos a un mes de cumplir un año al aire, el cual agradezco mucho a personas como tú que han venido pro bono Gracias a por la platicarnos su invitación. experiencia. Eso también sí lo tengo que remarcar, o sea, esto es un proyecto orgánico a donde no buscamos fines de lucro y estamos en un área pues quizás olvidada que es la educación. Así es. Y tampoco queremos ser youtubers ni nada de eso, también lo aclaramos, ¿no? Porque pues cuánta cosa no hay de eso, ¿verdad? Pero siempre les digo yo a mis alumnos, maestro, que vayan a la fuente.
Claro. La fuente siempre es bien importante, es bien difícil, pero siempre va a tener eso de esa plus, ¿no? Esa plusvalía, esa ganancia. Maestro, ¿qué podríamos decirles en palabras finales, todavía en los 3 minutos que nos quedan? ¿Qué les podrías decir a los chavos y a las chicas que están en el medio superior, que van a elegir una forma de vida? Pues, primero que espero que hayan tomado la mejor decisión. A lo mejor algunos que puede que estén en los primeros semestres, primero, segundo semestre, pues aún pueden cambiar si de repente no les está gustando. Que traten de arrepentirse a tiempo, a tener que arrepentirse ya que haya pasado pues determinado tiempo también, porque si no, pues eso los puede encaminar pues a fracaso profesional, a bajos sueldos, a frustración social. Entonces piensen muy bien las cosas también, ¿no? Y ahorita los que todavía no eligen, pues de verdad hagan la mejor elección de su vida, cualquiera que ésta sea, pues tendrán éxito, yo lo sé. Lo demás, como ya lo vemos por tercera vez, vendrá después. Todo su tiempo, ¿no? Así Todo es. su tiempo. Sí. Maestro, qué gusto charlar contigo. Gracias por haber estado con Contrario, nosotros. gracias por la invitación Y también. pues bueno, también decirles como comentario final que se informen. De verdad estamos en tiempos donde los jóvenes están pues en un ambiente de mucha zozobra, Ajá. de mucha violencia, de mucha preocupación. Así Han es. sido siempre históricamente el escenario de muchas convulsiones, ¿no? Ujú. Quizás porque uno fue a escuela pública y eso hablamos de procesos revolucionarios, pero créanme que estamos en un tiempo de bastante coyuntura que es Así muy es. fascinante y que de verdad ustedes principalmente están llamados a cambiar esta realidad del cambio climático, los procesos económicos, los procesos de violencias. De verdad son ustedes los que tienen pues están enfrentando esta lidia, ¿no? Este problema. Pero también esta área de oportunidad, sí que ver más allá de porque pues en todos lados se ven pues problemas en todo el globo, en todo el Así globo. es. No sé si les quieras comentar algo ahí como palabras finales a tus alumnos, maestro, o algo, Pues, sí, algún saludo o algo. pues nada más saludos a mis alumnos, espero que me estén escuchando y pues que su ciclo de estudios pues logren concluirlo pues, con muchísimo éxito. Es lo que se les desea. Así es. Maestro Alfredo, muchas gracias, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros en nombre del Gracias. Centro de Estudios en Alta Dirección, de nuestro director, el doctor Alfredo Farías Arias, de nuestro equipo aquí siempre al pendiente, que nunca se ven, pero que siempre están con nosotros al 100. Agradecerle mucho a ustedes también, sin ustedes yo creo que no seríamos nada, ¿no? Ya uno pues es aquí lo accesorio. Y a las personas que nos ven y nos escuchan, agradecerles de verdad muchas gracias. Como les comentaba, dentro de 8 días viene el maestro Jorge López a hablarnos del Telecanal Temec, un buen tema, la verdad. Cómo implica... Sigan escuchando también. Sí, también. En 15 días viene Pablo Loredo ahí con un tema. A ver. Yo creo que iba a ser un tema político, coyuntura. El 14 de marzo, vienen los ingenieros agrícolas ahí a hablarnos de los transgénicos, ahí para que la banda no crea que vienen todo del centro comercial. Pues muchas gracias, buenas noches, buena suerte. Hasta luego.